Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 14. 16:4. Es que estoy aquí con el otro papel. 16:4. Esa es la base del mensaje. Amén. La vamos a leer y te pones de pie, porque en verdad yo sí ocupo la unción y la oración del pueblo y la gracia y la misericordia de Dios, pero tú también. Amén. Porque no venimos aquí a perder el tiempo y 13 años haciendo lo mismo. Yo sí quiero algo de parte del Señor. Amén. Y dice aquí, capítulo 16, versículo 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Haga de cuenta que esta es la plomada, el cimiento. Amén. Dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen, confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Amén. Ahora sí, levante su alma, levante su cuerpo y disponga el espíritu y clame a Dios por esta palabra, porque está hablando de la canción, está hablando de la alabanza, está hablando del levita, está hablando del ministro, del sacerdote. Y el pastor dijo que hablara de lo que hemos estado hablando, y esto es lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando del sacerdocio, hemos estado hablando del año de la canción, hemos estado hablando de suena el arpa, y si tu arpa es esto y si tu arpa es lo otro. Aleluya, gloria a Dios y alabanza, amén. Porque la palabra del Señor dice aquí claramente que cuando el ministro, el levita, no estoy hablando de los cantantes cristianos, estoy hablando del ministro levita que está en la casa del Señor, que está encargado del tabernáculo, que levanta holocausto para Jehová juntamente con el supremo sacerdote que es Cristo Jesús. Y dice aquí que los levitas fueron puestos delante del arca para recordar, para confesar y para lo hacer a Jehová Dios de Israel. Amado Dios, que en esta noche, Padre Santo, esta palabra, Señor, venga con poder a cada uno de los que tú has levantado como levitas y sacerdotes en esta casa. A todo, amado Dios, el que ha levantado su corazón frente al arca de tu presencia, amado Dios, que podamos, Señor, en esta noche regocijarnos en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de tu palabra, amado Dios, que podamos tener un punto de encuentro, amado Dios, en medio de la palabra. Si no hemos tenido ya un punto de encuentro, amado Dios, en medio de la alabanza, amado Dios, porque yo necesito tener ese punto de encuentro contigo, amado Dios, porque es ahí donde tú me das el pan, es ahí donde me das tu palabra para yo alimentarme, es ahí donde me das el pan para compartir, amado Dios. En esta noche venimos delante de ti, amado Padre, como levitas, como sacerdotes, amado Dios. Tú nos has convocado, nos has llamado, nos has dado una palabra de fe, has llamado este año, el año de la canción. Cumplimos 13 años como la doncella, amado Dios. Ayúdanos, Señor, para que así como la doncella supo estar con el rey, amado Dios, supo reconocer el tiempo de amores y entrar en esa intimidad contigo, amado Dios, así la iglesia, amado Dios, pueda reconocer este tiempo, amado Dios, que nos has dado, amado Padre, a través de tu palabra en el libro de Cantares, que podamos, amado Dios, en este año estar en ese encuentro para poder ministrar la canción nueva que vas a depositar en cada corazón, en cada levita, en cada sacerdote, amado Dios, en este pueblo, amado Padre, que has convocado para gloria y honra de tu nombre. Dale gloria y dale alabanza en el nombre de Jesús, aleluya. Alábale porque Él vive, amén. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, hermano. Cuando tú y yo vamos a alabar a Dios, esas tres cosas tenemos que hacer. Tenemos que recordarnos. Y usted dirá, ¿recordarnos de qué? Recordarnos de su palabra. Aleluya.
recordarnos de los momentos, aleluya, de su poder, recordarnos, aleluya, de su presencia, recordarnos, aleluya, del favor inmerecido que hemos recibido de Dios en todos los momentos que hemos caminado con el Señor y le hemos reconocido. Esa es el primer elemento que debe de tener la alabanza, la canción, la adoración. El que adora, el que alaba, tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Y luego dice que también tenemos que confesar. Porque hay momentos de debilidad, porque hay momentos de lucha, porque el caminar, no estamos caminando por el mismo camino, estamos en el mismo camino que es Cristo Jesús, pero todo lo que va pasando, usted va caminando con Jesús, todo lo que va pasando no es lo mismo. Amén. Hay momentos donde el camino es más estrecho, hay momentos donde el camino está empedrado. Hay momentos donde el camino está enlodado. Hay momentos en el camino donde está lloviendo. Hay momentos en el camino donde es un desierto. Hay momentos en el camino donde ya no tienes fuerzas y te quieres tirar al piso y Él viene y te carga. Amén. Y hay momentos de victoria y de alabanza. Y hay momentos, aleluya, de cosecha. Pero hay momentos también de escasez, hermano. Hay momentos de lamento y de llanto en el camino del Señor. Por eso dice que tu alabanza no solamente, aleluya, tiene que reconocerlo, sino tenemos que confesarlo. Tenemos que confesar que si hay sequía, habrá cosecha. Que si hay lluvia, habrá bonanza. Que si está desierto, habrá lluvia temprana y lluvia tardía. Eso es la alabanza. Es un momento de recordar y un momento de confesar. Amén. Y un momento de loar a Dios. Loar quiere decir, te lo voy a decir vulgarmente, chulear. ¿Chuleas a tu Dios? A tu hermana le dices, qué chulos zapatos, qué chulo el cinto, qué chula vienes, hermana, qué guapa. Pero la alabanza, la adoración es un momento de exaltación. Escriben la palabra loar para que no se oiga así, pero yo te lo digo así como en el barrio. Hay que chulear al Señor, porque hay alabanza que no chulea al Señor. Nomás te chulea a ti mismo, te confiesa a ti mismo, te enaltece a ti mismo. Y esa no es una alabanza a Dios. Amén. Y no estamos hablando del canto, de la música, hermano, porque la música no tiene efecto si no tiene estas tres cosas en ti y en mí. Amén. Por eso te digo que Primera de Crónicas, capítulo 16:4, es el cimiento de esta palabra, de esta noche, amén. Y el pastor dijo, bueno, pues háblale de lo que han hablado, de lo que hemos estado hablando. Tuvimos 7 noches de adoración y de alabanza, y se dieron las palabras, pero yo no sé qué escuchaste tú. Pero yo me acuerdo que me dieron la primera, y la primera era una batalla, era una guerra. Amén. ¿Se acuerda? Segunda de Crónicas 20, del capítulo 18 al 22, era Josafat. Josafat estaba declarando, estaba confesando por fe. Él no sabía ni de dónde ni cómo, pero vendría la ayuda del Señor. Y levantó una oración de alabanza. Una oración que recordaba al Dios Todopoderoso. Y también me acuerdo que les hablé de Josué, porque Josué estaba en la misma condición que estaba Josafat. Pero Josafat había hecho unos negocios con Acab. Pero en esta ocasión,
Josafat había aprendido la lección y esta vez no iría sin consultar a Jehová. Josué estaba en medio de la batalla y debió de haber sido una batalla muy recia porque Josué estaba aturdido. El enemigo, cuando va a venir a pelearnos la alabanza en espíritu y en verdad, va a tratar de aturdirte el oído y de controlarte la boca. Porque es la forma que va a robarte la alabanza. Es la forma en que, ay no hermano, yo no sé ni por dónde empezar. No sé ni cómo decirte esto. Porque mira, estaba hasta el último, pero lo estoy sintiendo. Estoy sintiendo. ¿Usted ha leído en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, donde habla del que era ministro de alabanza en el cielo? Y habla cómo los instrumentos estaban dentro de él. Y muchas veces, aquí va la preguntita, ¿es bueno o es malo oír música del mundo? Aquí está la respuesta. Y si la respuesta no te estremece, no nos estremece, no nos hace reflexionar, y no solo reflexionar, sino pedir a Dios por la fuerza y la voluntad, la buena voluntad de Él para poder vencer si es que tenemos luchas. Porque mire, te acabo de decir cuál es el cimiento de la alabanza. Reconocer, confesar y chulear. Esa es la alabanza a Dios. ¿Cuál crees tú que es la alabanza del otro? Que tú lo confieses, que tú lo reconozcas y que tú lo chulees. Pero la música no dice Satanás. Hermana, hay música romántica, sí, que chulea el adulterio, que chulea la fornicación, que chulea la droga. ¿Se da cuenta? Ya se contestó. Ya no va a tener dudas en su corazón. No es religiosidad, sino que el Señor nos está diciendo en el capítulo de Ezequiel lo poderoso que es lo que Él tiene adentro. Irrevocables son los dones. Jehová se los dio. Él los tiene. Él los usa para matar, para robar, para destruir. Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Lo que nos roba? ¿Lo que nos mata? ¿Lo que nos destruye? ¿Lo confesamos? ¿Lo chuleamos? Porque atascado está el internet de esa basura, atascado. Y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Amén. No le estoy hablando a alguien que no se ha convertido, le estoy hablando a usted y a mí porque el Señor, gloria a Dios, estamos en casa. Quizás por eso nada más estamos los de la casa. Porque este es el año de la canción. Amén. Te dije que cuando tú te vas a consagrar a Dios, estamos declarando la palabra. El enemigo ya la oyó. Él sabe. Va a aturdirte. Y lo primero que va a hacer es aturdirte los oídos. Por eso el Señor está dando la palabra. Y luego va a querer tomar control de tu boca. Esas son las tácticas del enemigo. Porque fue desechado del cielo. Está bien tremenda esa escritura, hermano. Está bien tremendo, o sea, a veces nomás la leemos así, no le damos un poquito de reflexión. Fue echado del cielo y la palabra registra en Génesis 4 su sucesor en la tierra. Tubal Caín, el primer músico.
¿Para qué lo convocó? Lo convocó para reconocer al enemigo, para confesar al enemigo y para chulear al enemigo. Y ese es el trabajo que él hace. Pero el Señor levantó su rey. El Señor levantó a David. Él lo levanta, lo ministra, lo enseña. Y está escrito en los Salmos. Amén. Ok. El primer día de regreso, el primer día de las 7 noches, te dije que había una batalla. Estaba aturdido el guerrero. La segunda noche la predicó el hermano José Sosa. ¿Alguno de ustedes se quedó con alguna palabra de lo que el hermano dijo? ¿O el enemigo les aturdió ya el oído y ya no oyeron? ¿Alguien? ¿Alguien de los que estuvo aquí las 7 noches guardó algo de poder en su corazón? Era el Salmo 34, donde dice que el que está aturdido ve la luz. Si no desfallece, si persevera. Y luego a mí me impactó la hermana Esther, porque cuando ella estaba hablando, el Señor me hablaba del punto de encuentro. No sé dónde está el palo, pero segura estoy que Yasmin tiene un punto de encuentro aquí cuando golpea. Ella tiene un punto de encuentro cuando golpea. Igual que la panderista. Ella tiene un punto de encuentro cuando golpea el pandero, cuando levanta el manto. Tienen que tener un punto de encuentro. ¿Cuál es el punto de encuentro? Estar frente al arca. Porque ¿qué es el arca? El arca es la presencia de Dios. Y si no has tenido un punto de encuentro, no te estaciones, no te conformes, no te consueles, no te aburras, no piensas que ya es todo, hermano, porque cuando tenemos un punto de encuentro, nunca jamás te vas a aburrir de lo que estás haciendo, porque Dios no es repetitivo, porque en Dios las cosas son hechas nuevas, que nunca falta el punto de encuentro. ¿Dónde está el punto de encuentro en el cual te encuentras tú en esta noche? Nada es más grande ni nada es más chico. En el punto de encuentro, el grande es Él. En todo, hermano, en todo lo que tú hagas para Cristo debe haber un punto de encuentro, porque ese punto de encuentro, hermano, es lo que te va a alimentar. Ese punto de encuentro es lo que te va a hacer perseverar. Ese punto de encuentro es lo que te va a mejorar en lo que estés haciendo. Ese punto de encuentro te va a guardar de enfriarte. Ese era el mensaje de Esther. Y luego me impactó la hermana Bioselin, porque ella dio la palabra. Yo no sé si te diste cuenta, pero yo no sé a lo que tú viniste. Yo vine a alabar a Dios. Porque cuando estamos en un punto y en un momento donde el enemigo nos está aturdiendo, donde sentimos que está oscuro y que por aquí, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y entonces el Señor dice, enfócate en el punto de encuentro. Aún si no ves, aún si no ves, aún si no ves, puedes oír el báculo que va y te va a guiar en medio de esos momentos de oscuridad, en esos momentos turbios, aleluya, donde no tenemos una visión clara, amén, porque no todo el tiempo vamos a estar por el valle. Y yo no sé tú, pero yo sentí que la gloria de Dios se soltó cuando ella abrió la boca y dijo, gracias, Señor, te doy gracias. Y no había instrumento alguno. Y la gloria de Dios estaba cayendo. Y la gloria de Dios nos estaba ministrando. ¿Sí o no?
Porque el punto de encuentro en medio de lo que ella estaba escribiendo fue la alabanza, fue la adoración. La alabanza, la adoración tiene que ver, pero no tiene que ver con el canto, con la música. Tiene que ver con el punto de encuentro que tú y yo tenemos. Pero acuérdate, el otro trabaja porque él quiere el reconocimiento, porque él quiere que tú lo chulees, porque él quiere que tú lo confieses. Amén. Y luego vino la hermana Nadia. Y ella estaba hablando bien tremendo aquí. La hermana Didi y yo sí entendimos de volada. Porque tú no sé si tú sepas, pero cuando empezó el grupo de danza, en la forma que empezó, un día el Señor nos empezó a ministrar y nos dijo que los patrones eran como los legos. Y la hermana estaba hablando de seguir el formato para obtener la figura. Pero el Señor dijo que estaba bien y lo llamó patrón. Pero luego nos enseñó y nos dijo que los patrones se pueden deshacer para formar nuevas cosas. Que no nos estancáramos ahí, para que no nos aburriéramos ahí. Para que entendiéramos, hermano, que hay bailarinas cristianas, pero hay ministros de alabanza y de danza. Porque en medio de la danza, la danzora tiene que encontrarse con el Señor. No es el vestido, ni siquiera son los utensilios, la bandera. El Señor puede quitarte el pandero inmediatamente y tu punto de encuentro va a ser tus manos. Esa es la adoración y la alabanza verdadera. Y luego vino la hermana Edith. Estaba hablando, alabar al Señor en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Esas fueron las palabras de las 7 noches de adoración, amén. Y entonces el Señor me empezó a hablar y me dijo, háblales del poder de la música y el poder de las palabras. Pero ya te lo dije, porque me tuve que ir al final. Ya te lo dije, porque mira, debemos de alabar a Dios con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento, ¿sí o no? Amén. Entonces, cuando Él está diciendo, alaba a Dios con todo tu ser, va a haber un momento que las 3 partes de las que estás tú construido se tienen que unir. Porque si no, no hay punto de encuentro. Y es un proceso. Y a la carne no le gusta. Y te dije que el alma es bien convenenciera, ella se va donde mejor le dicen. No podemos confiar en ella. Mas el hombre del espíritu que nace de la fe, que ha sido sembrada cuando aceptaste a Jesucristo, va tomando altura. Dice la palabra que si somos como niños no se nos va a confiar. Mas dice que cuando encontramos la estatura correcta, entonces, y es entonces cuando el espíritu toma el control de la carne y del alma. Por eso el salmista decía, alma mía, alaba a Jehová, te ordeno, entiende, es bueno. Y entonces cuando el alma está sujeta al hombre y mujer del espíritu, la carne se doblega. Si tenés dificultad con la carne, es porque el hombre del espíritu, la mujer del espíritu no está siendo alimentado. ¿Y cómo nos alimentamos? Por el oír la palabra del Señor y confesar la palabra del Señor, amén. Entonces, el primer paso en el poder de la música y las palabras es alaba a Dios con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, porque estas son 2 armas poderosas. Nuestras palabras y la música son armas poderosas, pero no solo son armas poderosas, también son vehículos de fe. Nuestras palabras son vehículos de fe, pero no solamente son armas ni vehículos de fe,
Nuestras palabras también son, y la música también es herramienta. Y hay tres razones. Porque con el arma podemos derribar. ¿Qué vamos a derribar? Aquello que se ha querido levantar, aquello que se ha querido enaltecer, aquello que se ha querido glorificar. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de ti, de tu adoración y de tu alabanza. Pero también es una herramienta. Es una herramienta que te va a quebrantar. Es una herramienta que te va a ministrar. Y es un vehículo de fe, porque cuando estamos pasando por donde no ve, la podemos usar para confesarlo por fe, para profetizarlo con fe. Ese es el poder de la alabanza. Por eso nosotros debemos alabar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Amén. Esto fue algo que me impactó. Orar en lenguas. Híjole, yo tengo mucho que decir de eso. Porque a veces escucho cada cosa que me dan ganas de decir, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque hablan lo que no saben. Las lenguas es algo que Dios nos ha dado. Porque el Espíritu toma control de la lengua. Así que todo hombre, dice, ¿ha leído esa escritura? Que dice que la lengua puede hacer un incendio. Porque es muy difícil que el hombre controle la lengua. El Espíritu Santo la controla. Tú la quieres mover para la derecha y se va a la izquierda cuando el Espíritu te tiene tomado. ¿Y qué hemos de orar? ¿Por qué hemos de orar? ¿Por qué hemos de clamar? Por lo que conviene. Pero usted no va a orar por un quebranto para usted mismo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Usted no va a decir, Señor, quebrántame porque ando en pecado y necesito que me quebrantes. Usted en su carne va a orar de otra manera. Yo no tuve la culpa fue del otro. O, bueno, sí fue mi culpa, pero tú eres Dios misericordioso. Pero el Espíritu dice, quebrántame, quebrántame. Llévame por el fuego para que lo que me está atando se deje, se vaya. Por eso, ciertamente, las lenguas son dadas, están allí. Pero nosotros cuando nos arrodillamos y empezamos a clamar en las lenguas, ya le estamos dando el control. Y trasciende. ¿Estás con las lenguas? Y te dije, las lenguas, ¿para qué crees que te las dio el Señor? Para adoración, para alabanza de su nombre. Va a empezar a adorar y alabar. Va a empezar a reconocer. Va a empezar a buscar. Y entonces el alma se va a doblar. Y se va a quebrantar. O va a profetizar. O va a entrar en esa adoración y alabanza, en ese encuentro personal con el Señor. Ese es el poder del Espíritu Santo, no toda esa sarta de cosas que me enojo cuando oigo. Me enojo cuando oigo porque es algo tan hermoso, es algo tan tierno. Es el amor más puro que vas a sentir en tu vida. No hay otro. No hay otro amor como ese. Lo anhelas, lo deseas, lo quieres. Porque es la presencia del Dios vivo. Te estaba hablando de la doncella. Es como ese encuentro de la novia con el novio. No quiere otra cosa, no come, no duerme. Yo no sé usted. Esa canción, esa alabanza, esa adoración, la quiero oír una y otra vez, no me cansa. Estoy en un ayuno, no quiero comer. Es el deseo.
Pero dice la palabra que debemos de mantenerlo, debemos de alimentarlo, porque si no él se pone triste y se va. Y para hacerlo volver cuesta mucho. La palabra dice eso. Entonces orar en lenguas es entregar el control de la lengua y el cuerpo y el espíritu, según Pablo, no según yo, según Pablo. Ahí lo va a encontrar en las escrituras de Pablo. Amén. Dice acá. No se trata solo de cantar, se trata de entregar tus palabras agradables a Dios. Vamos ahí a la cita bíblica del primero, que es alaba a Dios con todo tu ser, está en Marcos 12:30, por si la quiere apuntar. Y en primera de Pedro 3:10, ahí sí vamos. Está muy bonito el mensaje. Es un panecito que me estoy comiendo, porque cuando me estaba tratando de esconder, el Señor dijo no. Y dije, Señor, pero está difícil, son 4 días. Y el Señor dijo, ya está en ti. Ya hemos hablado de esto. Ya has batallado con esto. Ya te he ministrado esto. Ya has llorado por esto. Y entonces dije, a ver. Y me empecé a esculcar y empecé a encontrar. Amén. Dice ahí, del tesoro de nuestro corazón debemos hablar. Amén. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. No se trata nada más de cantar, sino la alabanza y la adoración es entregar las palabras, entregar la adoración, no solamente aquí arriba, sino allá abajo. Cuando queremos decir hijo de la cebolla o hijo de su madre, no sé cómo diga usted. Te dije, el enemigo va a tratar a la danzora, digamos a la danzora. La danzora quiere tener un punto de encuentro. Le va a atacar su cuerpo, la rodilla, el pie, el dedo. Ese es el ataque. ¿Por qué? Porque es lo que estás tú sometiendo al Señor. La alabanza, la adoración, el enemigo va a querer el poder y el control de nuestra boca. Pero el Espíritu Santo, por medio de las lenguas, toma el control de tu lengua. Si no tienes control de la lengua, te estoy dando una herramienta. Porque cuando te arrodilles, ciertamente te vas a arrodillar para alabar a Dios, pero ahora te vas a arrodillar sabiendo que le estás dando el control de tu lengua al Espíritu Santo, para que hable conforme a tu necesidad, para que hable conforme a tu lucha, para que hable conforme a los planes de Dios. Es una ayuda. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Por eso me enojo cuando digo todas esas cosas. Digo, el Espíritu Santo es tu ayudador, es tu consolador, no es tu máquina de hacer dinero. El Espíritu Santo es poder, hermano. Tiene poder, amén. No lo tomemos en poco, amén. Yo por eso me enojo, porque lo toman en poco. Hablan de él como que ni lo conocí, no lo conocen, por eso hablan así. Amén. Porque, las manifestaciones que tienen que ver con la boca es lo que el enemigo va a tratar de molestar. Por eso el Espíritu Santo, si clamamos y buscamos en su presencia, va a cambiar nuestra manera de hablar. Híjole, esta no te va a gustar porque a mí tampoco me gusta. No va a hablar contra la autoridad. Estoy hablando de la autoridad de la iglesia, amén. Y yo ya saben por qué me enojo. Ni tampoco nos vamos a comparar con los demás. Y no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. Que si la gracia y la unción cae sobre de la persona, así es como Dios la va a usar. Pero eso no quiere decir que a ti no.
Eso no quiere decir que te dije, no quiere decir que es más alto, que es más bajo. Simplemente hay un punto de encuentro con el Señor. Y eso debe de animarte a buscar ese encuentro con el Señor, porque eso es lo que va a hacer que el don que está en ti se manifieste y que el don que está en ti se multiplique. ¿Por qué? Porque estás teniendo un punto de encuentro con el Señor, porque el pan lo estás compartiendo, te estás nutriendo tú y estás nutriendo a los demás. No ser negativo. Estamos hablando del control de la boca. No debemos de ser negativos. Pero hermana Gaby, hay que ser realistas. Sí, hermano, a veces es imposible no ser negativo. Y a veces tenemos que ser realistas. El pastor dio esa palabra hace un tiempo. Es la realidad, ¿verdad? Esta es la realidad. En esta realidad vivo. Esta es la realidad de mi necesidad. Esta es la realidad de mi pecado. Pero ¿y qué hago con esta realidad? En medio de la adoración y de la alabanza y del control, te dije que la alabanza es un vehículo de fe. Que esa realidad se ve bien fea, pero tenemos la autoridad y tenemos el poder. No es que sea mentiroso o mentirosa, sino que usted sabe que está hablando por fe, que está profetizando, como dicen aquí arriba, ¿verdad? Por los hijos que no son como que sí son, por lo que no es como que fuera ya, porque esa es la fe. Estoy hablando de cómo contrarrestar esta batalla que tenemos con la boca, porque todos debemos de cambiar nuestra manera de hablar. Todos debemos de hablar, debemos de dejar de hablar contra la autoridad, debemos de dejar ser negativos, reconocer la realidad, pero declarar por fe, aleluya, en el poder de la alabanza y la adoración. A Jehová no le gusta la mentira, ni tampoco las groserías. El mentiroso es igual que el grosero delante de la presencia de Dios. Si no hablamos nada nuevo y nada bueno, mejor entrégale tu boca al Espíritu Santo. Si sientes que te pica, dale control a la lengua. Y te lo digo porque es una batalla fuerte, hermano. No es cosa de otro mundo. No es que yo no lo pase, yo lo paso, hermano. Pero el Señor está aconsejando y está diciendo, en medio de la batalla, cuando te pique la lengua, cuando sientes que no tienes control, dobla tus rodillas, empieza a hablar en el Señor, empieza a darle gloria a Dios, alaba a Cristo con las lenguas que te dio, porque el Señor sabe que lo estás haciendo con el entendimiento, amén. Porque dijo Pablo, una de las cosas que dijo Pablo, hay que cantar en el entendimiento, pero también en el espíritu. En otras palabras, hay que saber lo que estás hablando, hay que saber lo que estamos diciendo. Ahora sabes tú que el don del espíritu de las lenguas ciertamente es para adorar y alabar al Señor, pero también ejerce el control de la lengua y le estás dando el poder y la autoridad al Espíritu Santo para que te ayude. Y con los días y con la perseverancia, hermano, y con el perseverar en las lenguas, en la búsqueda del Señor, el Señor tiene que tomar el control de la lengua. Por eso es que dejamos de andar y de ser como andábamos y como somos. Pero es una lucha, hermano, que está ahí. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque te estoy hablando de luchas, hermano, de luchas realistas. ¿Cómo le hago para dejar de hablar mal? Bueno, el Señor me está diciendo, dame el control de tu boca. Ven y habla en las lenguas. Todas las veces que te quiera venir esa maledicencia, ven y dobla tus rodillas y abre la boca y entrégame la lengua y dime. Y alábame y búscame. Y yo te voy a dar la victoria, amén. Dice aquí, en 1 de Timoteo, bueno, ahí estamos más cerquitas, 1 de Pedro 3:10, allá la leímos, ¿verdad? Porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene la lengua del mal y sus labios no hablen engaño. El poder de las palabras sobre nuestro ser, con la lengua damos vida o damos muerte. Amén. Estamos hablando de, sí, hermana, pero ya no hablamos así. No, hermano, pero cuando tenemos lucha con la música, porque esto se trataba de la música y del canto, de verdad te lo digo. El enemigo, yo una vez estaba platicando con Mateo y le estaba diciendo a Mateo que
me gustaba escuchar una música de un grupo, pero en eso que estábamos platicando puse atención y dije, la música se oye bien suave, así como fuera de estrés, como que no te deprime, pero cuando le puse atención a lo que estaba cantando, dije, como que ahogado en el bar. Y no se oye que está ahogado en el bar, porque no se oye como las rancheras. El enemigo es astuto, pero te voy a decir, es más astuto, porque se metió a la iglesia. Y es donde te digo, hay artistas cristianos, pero hay ministros cristianos. Y hay uno que me encanta, cómo canta ese hermano, cómo ministra la presencia del Señor. Fernel Monroy. Y me gusta esa alabanza, y si la tiene el hermano ahí que la ponga. Dice, Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios. Bueno, ¿quieres saber dónde está el atrio? ¿Cuál es el atrio? Fíjate, el nombre de Tubal-Caín, uno que fluye mediante la manipulación. O sea, la música es así. Mediante la manipulación instrumental podemos ser seducidos. Y al ratito estamos confesando, maldiciéndonos a nosotros mismos, confesando, chuleando al enemigo. Y dirás, bueno, yo no dije Satanás. No, hermano, pero a veces nomás póngale atención a la letra de la canción que más le gustaba. Véale ahí y diga, ay. Amén. Entonces, las palabras tienen poder sobre nuestro espíritu, y la alabanza en espíritu y verdad. Cuando nosotros llegamos a esa alabanza en espíritu y en verdad, en lo que sea que tú estás haciendo, es cuando tienes ese punto de encuentro con Dios. Es ese punto de encuentro. No importa si barres. Las luchas del que barre. ¿Y yo por qué voy a barrer? Ahí hay más. Que barran ellas. Y lo dices, ok, pues voy a barrer. Estoy hablando de mí misma. Porque yo barrí el templo más de 5 años. Yo solita. Bueno, a veces me ayudaban los hermanos Parra. Y luego traían pizzas y luego nos poníamos a adorar y alabar a Dios, y nos daban ahí como las 7 de la noche el sábado. ¿Y yo por qué voy a barrer? ¿Y por qué no le dice al otro? Y luego, bueno, dice, ya me voy a someter, ¿verdad? Y ya estás sometido, pero estás hablando contra la autoridad, estás comparando. Mira, esa hermana deja la botella ahí. Bueno, hermana, ¿la vas a levantar sí o no? Porque Dios detesta la mentira. Porque tú estás diciendo que vas a adorar y que vas a exaltar, pero estás enojada, estás molesta. ¿Lo vas a hacer de corazón sí o no? Porque Dios busca el espíritu y la verdad. Si tú en verdad estás barriendo, si tú en verdad estás cocinando, si tú en verdad estás lo que sea que estés haciendo, tiene que ser en espíritu y en verdad para que pueda llegar a ese punto de encuentro con el Señor, porque de Dios nadie se burla. Usted se puede burlar del que sea, si no, hombre, esa hermana bien acomedida, mírala, pero el Señor sabe. El Señor sabe de cuál pata cojeamos. Y eso es lo que a Dios no le agrada. Y déjate de que no le agrada, hermano. Hay ese versículo que dice, te defraudas tú solo. Y después estás bien luchado. Y luego dices dentro de la iglesia, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Por eso, hermano. Porque nuestra adoración y nuestra alabanza necesita ser escudriñada. Necesita ser reflexionada y necesita tener ese cimiento que te acabo de dar en Crónicas. Para que todo lo que hagas verdaderamente lo hagas para el Señor. Y cada vez el caminar sea más fácil, porque la palabra dice que su yugo es ligero. Y si no lo estás sintiendo ligero, hay que examinarnos. ¿Por qué te estás sintiendo pesado? ¿Por qué te estás sintiendo cansado? Y no tiene que ver con nadie, hermano. Porque el patrón es bueno. Y a mí se me viene mucho ese momento que se estaban peleando dos en el trabajo. Y mi papá las llamó, vengan para acá.
A ver, ¿quién la contrató? No, pues usted. ¿Cuánto le dije que le iba a pagar tanto? ¿Y le he cumplido? Sí, entonces, ¿tiene algún problema? Sí, pero que a ella le paga más. Venga, dígame a mí. Y así es. El que te llamó es el que te pagó. Él pagó tu rescate. Cualquier cosa, venga, dígale al Señor. Para que entonces pueda fluir en el Espíritu como debe de fluir la alabanza y la adoración. Porque para llegar al Espíritu y en verdad tenemos que estar en verdad. Tiene que ser verdadero. Mira, hermano, aquí voy a decir esto. ¿Usted ha estado con una persona que le finge amor? No estoy hablando de pareja únicamente, de una amistad. ¿Usted ha tenido un encuentro con una persona que le finge amor? ¿Que se siente falso, dudoso, como que algo no me cuadra? Así es el Señor. Esto está dudoso, esto no me cuadra, esto no es. Punto. ¿Por qué? Mire, la alabanza, digamos el que escribe, ¿verdad? El que está escribiendo un canto. Voy a hacer un canto con palabras lisonjeras. Como dijo el Señor, de labios me honran, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque la alabanza no tiene que ser hecha por nosotros. La alabanza tiene que brotar adentro de nosotros. El cántico debe brotar adentro de ti. En medio, si se dio cuenta, brotó en la alabanza. Cuando le estaban entregando el poder, la gloria y la honra al Señor. Son 3 palabras. Puede ser toda la alabanza completa, pueden ser 3 palabras, puede ser una palabra, puede ser nada más la presencia. Porque ese punto de encuentro tiene que ser en espíritu y en verdad, en todo lo que hagamos, hermano, en todo lo que hagamos. Porque si no, nos estamos robando a nosotros mismos ese momento, amén. Y le estaba yo hablando de esa alabanza de Señor, llévame a los atrios. Los atrios es el patio. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿no? Por ende, el atrio, su patio es su cuerpo. Su cuerpo. Por eso dice, Señor, llévame a los atrios. Involucra este cuerpo en la alabanza. Levante la mano. No la quiero levantar y empiezas a tener la lucha. Cuando Dios quiere tus manos, el enemigo va a venir a decirte no las levantes. Y tienes una lucha. Y hay gente que se aturde y se va porque no soporta. Pero la victoria está en levantarlas. Nada más. Ni siquiera en lo que están cantando, ni siquiera está ahí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, somete mi cuerpo, involucra mi cuerpo. Cuando el cuerpo ya está involucrado, entonces viene el lugar santo. El lugar santo es tu alma, tu mente, tu voluntad. Y empiezas a estar quebrantado o empiezas a estar agradecido, una de dos. Y empiezas a llorar emocionalmente, porque somos emocionales, hermano. Y empezamos a reconocer lo que hay en el patio, lo que está en el lugar santo que no debe estar ahí. Y Dios empieza a ver que el amor no es fingido, que tus palabras no son nada más lisonjeras, que no son nada más para aplacarte lo que sea, lo que sientas, lo que la gente dice de ti, lo que sea. Y comienza tu alma a desvestirse, a quitarse la ropa sucia, lo que está ahí que no es agradable a Dios. Y Dios, que es un Dios bueno, comienza a limpiarnos, comienza a liberarnos, comienza a ungirnos esas heridas que pueden estar en las emociones,
limpiarnos ese pecado que puede ser hasta en una herencia o puede ser voluntariamente adquirido. Y entonces empieza a haber como un rompimiento ahí y empiezas a conectarte con Dios. Y empiezas a entrar a esa atmósfera, a ese lugar santísimo, a ese lugar donde está el trono de la gracia. Y solo ahí tenemos el valor de cantar y vernos a nosotros mismos, le dije, como en el espejo. Y sentirte a lo mejor como yo me he sentido. No me siento digna de estar aquí arriba y darte la palabra. Días atrás le dije a la hermana, me siento con vergüenza, me siento avergonzada delante de la presencia de Dios, hermana. Y me dice, ¿por qué? Por la condición en la que me veo y en la que me encuentro. Pero acuérdate, hermano, que nuestro caminar en el Espíritu es cada día más resplandeciente. Que cada vez que nos acercamos y perseveramos en la presencia de Dios, nos vamos a ver cara a cara en el espejo y no nos va a gustar lo que vemos. Nos vamos a enojar a lo mejor hasta con nosotros mismos porque estás viendo lo que no te agrada. Y va a venir un quebrantamiento en tu corazón genuino y verdadero delante de la presencia de Dios. Y es cuando esa palabra de Salvador, de ese que te rescató de donde tú estabas, en la condición en la que te encontrabas, y esa palabra que dice que te amó primero, así como tú estabas, así como tú eras, que Él no se avergonzó de habernos llamado hijos, que a Él no le dio pena, hermano, que tú y yo estemos aquí, que Él conoce nuestra debilidad y nuestro pecado, que Él sabe en este momento de nuestro caminar por dónde andamos, pero Él dice en esta noche, en tiempo de amores estás, iglesia, voz de júbilo. Yo te he llamado para estar en mi presencia. Y mientras estábamos en la adoración y en la alabanza, me venía algo a la mente. Me acordaba de esa palabra del libro de los Reyes, y en Crónicas también está, donde dice que los gobernadores que estaban al lado de David le llevaron una doncella. Le llevaron una doncella para que David estuviera con la doncella, porque no querían que Salomón gobernara. Pero dice que la doncella estaba dentro del cuarto y servía al rey de toda manera. Y dice ahí que se la llevaron porque tenía frío. Y ella se acostaba con él para darle calor, pero nunca la conoció. Y a mí esa palabra me impactó mucho tiempo. Y en uno de los retiros el Señor me empezó a hablar por medio de esa palabra. Y entonces me empezó a enseñar que el nombre del papá de ella está escrito. Y el nombre del papá de ella es un descuidado, uno que se descuida. Pero el nombre de la mamá de ella no aparece. Y entonces el Señor me empezó a ministrar que como padres espirituales debemos de enseñarle a la doncella que está en tiempo de amores. Porque ¿qué pasa si la doncella no sé, como es niña, como es adolescente, no sabe? Y ocupa la instrucción de la madre, de decirle, mira hija, hay que bañarse, mira mi hija, hay que asearse, mira mi hija, lo que sea que tengas que decirle a la hija natural. Pero también a la hija del Espíritu, hay que bañarnos, hermanas. Hay que asearnos, hay que perfumarnos, hay que vestirnos adecuadamente para el Rey. Porque va a venir ese momento de intimidad con el Rey. Y tú tienes que estar preparada y lista, porque dice la palabra del Señor que cuando la mujer era doncella y era llevada a la casa del Rey, dice que si se le pasaba el tiempo de amores, dice que ella era llevada a la casa de las concubinas, de las segundas esposas, y nunca más volvía a estar en el cuarto del Rey. Y esa palabra de esa doncella específicamente dice que cuando Salomón tomó el reino, vino el hermano, el medio hermano, el que se quería postular para rey, vino y entonces le dijo a la mamá de Salomón, dile a Salomón que me la dé.
porque la joven había sido llevada al harén. Era virgen y estaba en el harén y él la codició y la deseó. Y cuando la mamá de Salomón fue y le dijo, la reacción de Salomón no tiene sentido. Dice que Salomón se enojó y le dijo, ¿y qué quieres? ¿Que hasta la mitad del reino yo le dé? Y a mí eso me impactó. Y el Espíritu Santo me ministró. Porque cuando se pasa el tiempo de los amores, iglesia, ¿quién piensas tú que es el hermano ese? Es el enemigo. Es el enemigo que desea las almas. ¿Por qué? Porque el pastor descuidado, el padre o madre descuidado espiritual, no enseñó a el alma que estaba en tiempo de amores a buscar ese momento de comunión, ese momento de encuentro con el Señor. Por eso, hermano, dele gloria y dele alabanza al Señor, que está en un lugar o que ha estado en un lugar donde sí se le ha ministrado la necesidad, el deseo, el deber, hermano amado, de estar en ese encuentro con el Señor. Y aún si no has tenido ese encuentro, hermana, no desmayes, permanece en la presencia del Señor, porque a su tiempo, en su tiempo de amores, Él vendrá y te tomará. Y el Señor me estaba recordando eso. Estamos en tiempo de amores. La palabra ha sido ya declarada para esta casa. Y quiero invitarte en esta noche que te pongas de pie. Porque mira, yo le estaba preguntando al Señor, ¿cómo era el asunto? ¿Cómo era la chamba en el tabernáculo? ¿Dónde se ponían los cantores? ¿Cómo era eso? Y el Espíritu Santo me empezó a enseñar. Dice que cuando hacían el rito de la sangre, la expiación, que viene a ser ahora el sacrificio de Jesús, dice que en ese momento no había música. De ninguna manera, de ninguna forma. Porque era cuando entraba el sacerdote una vez al año, le amarraban el lacito y todo el mundo se quedaba en silencio. Pero si el sacerdote salía, entonces seguía el siguiente sacrificio, que era el sacrificio de la ofrenda quemada. Y era el sacrificio donde le daban gloria a Dios porque había aceptado el primer sacrificio, que era la expiación de la sangre, que ahora viene a ser nuestro sacrificio, que es Jesucristo. Y dice que cuando eso sucedía, solamente las trompetas estaban frente al atrio y tocaban, solo las trompetas. Y luego que ya pasaba eso, porque era una celebración, era un anuncio. Por eso dice que cuando tú recibes al Señor en tu corazón, hay fiesta en los cielos y suena la trompeta, porque el cielo está alegre, porque el cielo está manifestando que uno ha sido salvo. Y dice que después entonces de la ofrenda quemada da paso al servicio coral de la alabanza a Dios por los demás sacrificios, que viene a ser la ofrenda de paz, la de harina, todas esas. Y es como funcionaba. Y el tambor no estaba permitido dentro del lugar santísimo. Pero dice que la alabanza no debe de ser por nosotros, debe de ser dentro de nosotros. Y la alabanza no es algo que se detiene, es algo que tiene que estar en un movimiento continuo. Porque dice ahí en Crónicas, si tú lees un poquito de los contextos bíblicos, te vas a dar cuenta que cuando David hizo su primera alabanza, su primera danza, que después estaba bien espantado y que el arca se fue a la casa de Obededón porque el que le tocó cayó muerto, y era esa historia. Cuando David vuelve a convocar, dice ahí, déjame ver si puedo, dice ahí que preparó la tienda preparada para el arca. Y me impactó el título, la tienda preparada para el arca. Tienes que preparar tu tienda, tu patio, para que el arca pueda venir a reposar dentro de ti, dentro de mí. Y es una preparación que Dios va a hacer en medio de ti y de mí,
Y yo quisiera que el hermano pusiera esa alabanza y quisiera ya invitarte al altar. No tiene nada que ver con la imposición de manos, hermano amado. Sabe que cuando cuando el Señor manda a uno de los siervos a imponer las manos, hermano, es porque tú ya has estado en lo secreto. Es porque tú ya has estado quebrantado. Es porque tú ya has estado como aquel que hablaba y que después fue llevado al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Porque me viste, ¿crees? Pues mayores cosas que estas verás. Porque el primer encuentro es el poder de Dios. Es Él el que se acerca a ti, el que se acerca a mí. Porque Él quiere tener una intimidad contigo y conmigo. Pero Él no quiere que nos conformemos con lo que ya tienes, iglesia, porque sí tienes de parte del Señor. Porque has dado fruto en medio de esta casa y de tu fruto hemos comido el pastor y yo. Has dado fruto, pero el Señor no quiere que te estanques, no quiere que te quedes ahí. El Señor quiere, aleluya, que seas ese adorador en espíritu y en verdad. Él quiere encontrarse contigo en el pandero. Él quiere encontrarse contigo en el manto. Él quiere encontrarse contigo en las escrituras. Él quiere encontrarse contigo aquí en la oración de la mañana. Él quiere encontrarse contigo en el altar de tu